Dando continuidad al estudio de la primera parte del tema, sucesiones y series numéricas, vamos a compartir un ejemplo particular de sucesión numérica, el caso de la sucesión o progresión geométrica. El término general de la sucesión aritmética cumple la particularidad de que es el anterior sumándole un número constante que se llama diferencia. Por ejemplo, la sucesión de los números naturales es una sucesión aritmética, dado que a partir del 1 voy sumando 1, tengo 2, le sumo 1, le tengo 3 y así sucesivamente. Ese es el caso más simple donde la diferencia, esa constante que se suma, es 1. Si la constante es positiva, como en el caso que mencioné, la sucesión se llama creciente, monótona, estrictamente creciente, y si es menor que 0, la sucesión es decreciente. La expresión del término general, siguiendo la coherencia con el material teórico que nos ponen, lo podemos escribir, en vez de escribirlo como usando el anterior, usamos solo el primer término, y le puedo sumar para obtener determinado término de la sucesión, le sumo el primer término y la diferencia multiplicada por n menos una vez. Así que D es el término que le llamo diferencia y es la constante que se mantiene en la suma que hace el pasaje de un término al siguiente. En un primer ejemplo que aparece en el material teórico está expresado de esta manera: su n igual a menos 5 más 8 por n, con n mayor o igual a 0. Solamente por el hecho de mantener la coherencia con esta expresión, voy a descartar el término a su 0 y voy a escribir esta sucesión para que el primer término sea a su 1. Para ello hago algunas operaciones, algunas manipulaciones con esta expresión menos 5 más 8n. Fíjense que con n valiendo 0, el término a su 0, que me queda menos 5 como lo expresé acá. Ese lo voy a descartar para empezar en a su 1. Para eso voy a hacer un corrimiento de la sucesión. Voy a hacer unas manipulaciones, como comenté. A esta expresión le voy a sumar y restar menos 8. Lo que está en amarillo es como que estuviera sumando 0, pero disfrazado de esta manera. Para luego asociar convenientemente. Asocio 8n con menos 8 y lo cambio por 8 multiplicado por n menos 1. Y asocio menos 5 con 8 y queda 3. Entonces, con la expresión ahora desarrollada de esta forma, me queda en evidencia que a su 1 es 3 y que la diferencia es 8. O sea que ahora me quedó esta expresión, quedó escrita así, que puedo identificar el primer término y puedo identificar la diferencia. Vamos ahora sí a escribir algunos términos de esa sucesión. Entonces, para n igual a 1, esto me queda 0, así que el primer término es 3. Para n igual a 2, esto me queda 3 más 8, que es 11. Para n igual a 3, me queda 3 por 8 por 2, o sea, 16 más 3, que es 19. Y así sucesivamente, el siguiente término de 19 es 27. Y si voy al término, quiero saber el término que está en el lugar 18, hago 3 por 8, 3 más 8 multiplicado por 17, que es 18 disminuido en 1. Haciendo las operaciones, pueden verificar que esto queda 139. Algo similar con el término siguiente, y queda 147, y el término 20, que se me ocurrió cortar ahí los términos de esta sucesión, me queda 155. Como decíamos al inicio, entonces la particularidad de esta lista o de esta sucesión aritmética es que para obtener el siguiente voy sumando siempre una constante, en este caso es 8. ¿Sí? Por eso es de fácil identificación, porque voy siempre sumando lo mismo. Es estrictamente creciente, ¿verdad? 3, 11, 19, 27 y así sigue, monótona creciente. Ahora, en este otro ejemplo, hicimos unas manipulaciones similares al ejemplo anterior. La expresión original es 9 menos 2 por n, con n mayor o igual que 0. Si sustituimos por 0, el término a su 0 es 9.
pero yo quiero empezar con A sub 1 y hago lo mismo que hice anteriormente, pero ahora sumo y resto 2, que es una forma de sumar 0, y asocio convenientemente y vuelvo a tener, obtengo la expresión de la manera genérica como está en el material. A sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Así que el primer término de este segundo ejemplo es 7, como queda ahí a la vista. Y ahora el A sub 2 tendría que cambiar entonces n por 2, me queda 1, 7 menos 2, 5, y seguimos sustituyendo según el valor de n. Acá voy a obtener 3, aquí voy a obtener 1. En el término 18 voy a hacer 7 menos 2 por 17, y esto ya me queda menos 31. El siguiente me queda menos 33, y el A sub 20 menos 35, por escribir algunos y para dejar en evidencia que esta sucesión, al tener la diferencia negativa, o sea que la diferencia entre dos términos es menos 2, estamos frente a una sucesión decreciente, una sucesión que por la característica de cómo se obtiene un término a partir del otro se llama aritmética, pero por ir cada término disminuyendo se llama sucesión decreciente. Bien, algo muy particular que ocurre con la sucesión aritmética, que interesa estudiar, es la suma. Yo quiero sumar desde el primer término hasta determinado término, sin saltearme ninguno. Bueno, para eso usamos la siguiente estrategia. En realidad, esta es la previa a obtener la fórmula que tienen por allí, que en el material teórico no está explicado de dónde sale, lo vamos a hacer aquí. Retomo entonces el primer ejemplo, donde los términos de la sucesión son 3, 11, 19, 27, y así sucesivamente hasta el término A sub 20. O sea que lo que yo pretendo es sumar, voy a poner una S mayúscula, los 20 primeros términos de la sucesión. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, la idea es que puedo pensar en reescribir la sucesión, pero ahora empezando por el último término que me interesa, que es A sub 20. Y ahora lo particular es que si sumo el primer término con el último, en este caso queda 158. En el segundo, si sumo el término 2 con el término 19, también resulta 158. En el tercero se puede verificar que también queda 158, y acá estoy sumando los mismos números que al principio, entonces estoy sumando. Para sumar todos estos, como todos los que están ahí en el recuadro de destaque, como es una suma de términos iguales, puedo transformarlo en multiplicación. Esto es 158 por la cantidad de sumandos que tengo, que en este caso es 20, porque estoy sumando 20 parejas. Sumé 20 parejas. Pero en realidad, en esa expresión 158 por 20, estoy sumando 2 veces los términos que necesito, por lo que si quiero sumar realmente los 20 términos, haré 158 por 20 sobre 2, porque estoy sumando 2 veces. De ahí es que la fórmula general para la suma de los n primeros términos en la sucesión aritmética es el primer término más el último, que lo puedo obtener si conozco algún dato de la sucesión. Entonces digo A sub 1, que es el primero, en este caso el último es A sub n, lo multiplico por la cantidad de términos que coincide con n y divido entre 2. Esta es la expresión que aparece entonces para sumar los n primeros términos de la sucesión aritmética. Haremos un ejemplo. En el próximo video desarrollaremos este ejemplo para ver cómo puedo calcular alguno de los términos usando estas dos expresiones si conozco parte de la sucesión. En el próximo video desarrollaremos este ejemplo.